Parece que afortunadamente ya vamos dejando atrás tiempos de tristeza, incertidumbre y desasosiego. Tiempo en que nos hemos hecho multitud de preguntas, en los que la sociedad en general ha dado una respuesta solidaria y esperanzadora. Sin embargo, hay preguntas que han quedado sin una respuesta clara. Es por eso que desde Cantabria Televisión queremos contribuir a mejorar y hacer comprensible ese flujo de información que nos llega cada día, y hemos creado el programa Calidad de Vida. Calidad de Vida nace con la pretensión de hacer comprensibles aspectos importantes de nuestro día a día, aspectos que tienen que ver con nuestros servicios sociales, servicios que muchas veces no utilizamos porque desconocemos o porque confundimos servicios sociales con misericordia. O qué decir de la atención sanitaria, de la seguridad o incluso de nuestro ocio. Es decir, pretendemos tratar monográficamente y con expertos en cada uno de los temas que entendemos forman parte del entramado social del que formamos parte y que son los que hacen que podamos disfrutar de una calidad de vida razonable. No es nuestra pretensión juzgar conductas y mucho menos denunciar. Este programa nace con el propósito de acabar con la desinformación, de que sea una herramienta que pueda facilitar al ciudadano el acercamiento a temas que puedan interesarles, o bien para que sepan quién es la persona o el organismo que en cada caso puede ayudar. Este es un espacio abierto para todos los televidentes, pero por la naturaleza de los temas a tratar, es altamente recomendable para los mayores. Con su permiso, nos acercaremos a ustedes cada semana con un tema que pueda ayudarles a mejorar su calidad de vida. Hola amigos de Cantabria Televisión, un día más con todos ustedes para hablar de calidad de vida. Hoy vamos a tratar un tema puramente médico, físico. Hoy nos vamos del aspecto social, hoy vamos a hablar de la terapia. La terapia van a ver ustedes que tiene múltiples aristas. La terapia tratada con seriedad y con profesionalidad es una ciencia que puede ayudar mucho a mejorar la calidad de vida. Y para ello nos acompaña hoy un terapeuta de primera línea que es miembro del Colegio de Terapeutas de Cantabria, profesor de la Universidad Gimbernat, que es José María González Ruiz. José María González Ruiz, que hoy nos acompaña, que va a ser su última conferencia en España por esta temporada, porque se incorpora a un puesto de docencia y de investigación en Canadá. Muy buenas tardes, José María. Buenas tardes, Ramón. Estamos encantados de tenerte aquí y queremos que te digas a nuestra gente qué es la fisioterapia. Pues antes de comenzar nos gustaría agradecer desde la Junta del Gobierno del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas la invitación y la oportunidad de debatir, ¿no?, en este ratito, pues precisamente preguntas como la que me acabas de lanzar, ¿no?, que es la fisioterapia. Sí. Entendemos que es que hay mucha confusión en lo que es la fisioterapia. Nosotros queremos una definición profesional, una definición que la gente pueda tener claro. La fisioterapia no es cosas raras, es fisioterapia. Exacto. Entonces nos encantó la invitación y nos encantó la oportunidad para hacer nosotros mismos una pequeña revisión de cuál es la mejor manera de explicarle esto a la gente, ¿no? Entonces, buscando en recursos que todo el mundo tiene a su alcance, como la Organización Mundial de la Salud, pues encontramos que la fisioterapia es un arte y una ciencia, ¿no?, que utiliza una serie de herramientas, entre las que hemos querido destacar en este caso el ejercicio terapéutico, que parece que es como una de las herramientas que últimamente se han incorporado y que teníamos un poquito olvidadas en nuestra profesión, ¿no? Sin embargo, cuando preparamos esto, encontrar la palabra arte dentro de la definición de alguna manera nos chocó un poco, porque buscando la definición de arte, que es como la capacidad obligada para hacer algo, entendemos que encaja, pero muchas veces también uno puede asimilar el arte o la capacidad artística
con la no necesidad de conocimiento, ¿no? De alguna manera. Exacto. Entonces, un fisioterapeuta no necesita tener buenas manos, no, todos estos conocimientos que se nos han otorgado durante muchas décadas, estas propiedades, pues están un poquito obsoletas, porque en verdad somos una combinación de ciencia y arte a lo mejor, y hay cosas mucho más importantes que tener unas buenas manos, porque para empezar, pues hay muchas cosas que no se detectan o se pueden valorar con las manos. Entonces, encontrando esta definición, que es la que uno puede encontrar en internet, ¿no? Pues que nos gustaría aclarar esto en principio. Somos una combinación de arte y ciencia, pero sobre todo somos una ciencia, y una ciencia de la salud que utiliza una serie de recursos, como se puede ver, pero basados sobre todo en movimiento, ¿no? Entonces, esa podría ser de alguna manera la definición más científica o precisa, ¿no? Sí, que es genérica, que es eso es todo. Muy genérica, es como un inicio, sí. ¿No? Vamos a empezar a rascar un tema que es... Bueno, además es que coincide con la... perdona la inmodestia, pero coincide con una información, con una percepción que yo tenía durante este último año. Yo desgraciadamente he tenido la necesidad de usar, de ser usuario de la fisioterapia, y he estado en la unidad de fisioterapia neurológica, ¿no? Neurológica de Valdecilla, y me ha tratado una chica fisioterapeuta estupenda, Jessica Marqués. Yo llegué allí en una silla de ruedas, y ella me hizo poder volver a andar y a recuperar muchos aspectos. Y bueno, yo creo que más que un arte es una ciencia pura, y es mucho trabajo, es trabajo, trabajo y trabajo, porque esta chica se pasaba conmigo 60 minutos trabajando de verdad. Pues mira, me encanta que hayas contado tu caso particular, ¿no? Como ejemplo, sí. Porque aparte de aprovechar y mandarle un saludo a Jessica, si nos ve, el trabajo que Jessica desarrolló contigo, no es una capacidad que ella tiene de nacimiento, que es un poco lo que pasaba cuando había una extensión grande de las pseudociencias, yo qué sé, no quiero decir figuras, pero sería imagen de masajistas, curanderos, todas estas cosas que teníamos hace décadas, sí. Y que lo que vendían un poco a la sociedad era como una capacidad pseudo-mágica prácticamente de recuperación, y entonces se creaba un aura, se creaba una figura casi mítica, ¿no? De alguien que tenía capacidades curativas que no están basadas en nada, ¿no? Entonces, lo que has trabajado con Jessica es ciencia, y es aplicación de lo que la evidencia científica nos dice que es necesario en algunas patologías, ¿no? Como pudo ser en tu caso la que trabajaste con ella. Entonces, nosotros basamos nuestra práctica en la evidencia, y nos basamos y utilizamos herramientas como el ejercicio, y utilizamos también otras herramientas que se están demostrando cada vez más importantes, como es la educación terapéutica, ¿no? Las intervenciones de tipo educativo. Sí, principalmente yo haría constar, Chema, si me lo permites, la empatía. Porque entre esta chica y yo, que estaba muy apático, que no me creía nada, se estableció una especie de confianza, de empatía de ella hacia mí. Es decir, sin que se nos olvidase que era una relación sanitario-paciente, realmente pues jugó un papel muy importante de cercanía, y que me ayudó mucho en la recuperación con su actitud, con sus palabras, con la forma de comportarse, que eso indudablemente me imagino yo que formará parte de vuestra formación. Exacto. Y de la ciencia, y me gustaría que desarrollases un poco más este aspecto, porque es muy importante. Yo le considero, llegado a este punto, muy importante. Es decir, tengo que decir que trabajó mucho, sí. Y que se machacaba todos los días, y las chicas que había alrededor, porque había 6 puestos, trabajaban todos, o sea, allí no iban a sentarse. Yo nunca había ninguna sentada ni pasando tiempo. Era mucho trabajo para ella y para nosotros, pero también había una relación afectiva, una relación, una interacción personal que era muy importante.
Me gustaría que hablases un poco de este tema, porque esto sí que es importante. Pues mira, lo que has descrito es básicamente el acompañamiento que nosotros hacemos a nuestros pacientes. Es decir, es una ciencia de la salud, está basada en evidencia, probablemente ellas fuera de sus horas de trabajo, que no paraban de trabajar, dedican muchísimo tiempo a su formación continua, a seguir leyendo y mejorando un poco sus destrezas diarias en su trabajo, pero esa parte humana del trabajo es algo que nos distingue a los fisioterapeutas, porque bueno, estamos con vosotros en etapas de la vida en la que uno no está atravesando su mejor momento. Así es, así. No me importa, o sea, no nos vamos a poner a medir qué es más grave o menos grave, porque yo me rompo un dedo y para mí romperme un dedo es mucho más grave que alguien que se ha muerto en otro país, ¿no? Entonces, lo que intentamos nosotros es acompañaros durante ese proceso de recuperación. Y una de las cosas que hacemos, o que probablemente hicieron contigo, o hizo Jessica contigo, es contarte un poco lo que te estaba ocurriendo, explicarte tu patología, explicar un poco los pasos de la recuperación, cuándo se preveía que podrías conseguir algunas cosas, cómo las ibais a conseguir. Es decir, de alguna manera hacer partícipe al paciente del plan de trabajo, ¿no? Que esto rompe también un poco el modelo de fisioterapia que ya está totalmente obsoleto, de paciente que llega a una consulta, se sienta o se tumba, le hacen cosas, no entiende qué cosas le hacen, sale, paga y se va, ¿no? Y no se hace responsable de ninguna manera. Entonces, esa generación de confianza y una relación personal entre terapeuta y paciente es fundamental, y de hecho la evidencia científica lo que dice es que mejora la recuperación de alguna manera, ¿no? O sea, de hecho es interesante hacerla y es algo que nosotros aprendemos, estudiamos, mejoramos y potenciamos, guardando luego las diferencias individuales de carácter, ¿no? Y personalidad. Y aparte de la evidencia científica, de lo que investigáis y lo que tenéis demostrado, ¿en qué os basáis para esto? O sea, ¿te refieres qué herramientas utilizamos? Claro. O... ¿En base a qué? Mira, nosotros lo que hacemos es una combinación, como puedes ver en la pantalla si quieres, de ciencia, ejercicio y educación como grandes herramientas. Es decir, tenemos que contarle a la gente, por ejemplo, cuáles son los mecanismos del dolor que se conocen, cómo funcionan, cómo se puede intervenir o no sobre ellos. Después, se ha visto que de nuestras actuaciones, que nosotros podemos hacer terapia manual, que es un tipo de tratamiento un poco más pasivo, o podemos hacer ejercicio terapéutico, que es un tratamiento más activo, pues se ha visto que algunas de esas intervenciones en algunos casos pueden ayudar más que en otros, ¿no? Entonces lo que hacemos es recopilar todo el conocimiento que tenemos en la cabeza, casi como que recogemos todo lo que sabemos sobre el tema, lo centramos en la persona que tenemos delante e intentamos hacer una práctica centrada en la persona y en su entorno. Es decir, yo puedo pensar que para tu patología es importante hacer un tipo de ejercicio determinado y resulta que ese ejercicio determinado no lo podemos hacer porque no te lo puedes permitir económicamente, porque no tienes la capacidad para hacerlo y yo pensaba que sí. Entonces, de esos conocimientos, junto con la persona y su entorno que tenemos delante, es como nosotros construimos un poco las sesiones de fisioterapia en prácticamente todos los ambientes en los que uno puede encontrar un fisioterapeuta trabajando. O sea, que hay una cantidad de factores que influyen... Infinitos. O sea, de hecho, he traído, estos son datos de Estados Unidos, pero he traído un poco los determinantes de salud, ¿no? en una persona, y como puedes ver, el comportamiento individual y las circunstancias sociales pues determinan casi 2/3 de la salud de una persona. Pues entonces, lo que es muy importante para nosotros como profesionales en fisioterapia es hacer consciente a la gente de que su recuperación no solo va a atravesar por mi terapia manual o mi ejercicio, sino por hacer todas las modificaciones que sean posibles en este entorno de comportamiento individual y social, ¿no? Que por eso hablamos antes de la entrevista de la relación entre salud y aspectos socioeconómicos. Claro. Es indivisible, en nuestra opinión. Y lo que intentamos es hacer consciente a la población de esto también, ¿no? Hay muchas cosas de las que el paciente se debe responsabilizar y eso va a ayudar en su recuperación. O sea, el paciente, si un paciente que está viendo esta entrevista va a un fisioterapeuta y la sensación que tiene después de la primera sesión de valoración es que toda la recuperación va a depender de la destreza de ese fisioterapeuta, imagínate que le han dicho es que este fisioterapeuta es el mejor en tendón, no es el mejor en dolor crónico, si uno va con esa creencia de que por tener delante a un gran profesional se va a recuperar sin ningún tipo de intervención o responsabilidad por su parte,
no es un buen fisioterapeuta, porque nosotros les tenemos que hacer entender esto a los pacientes. Es decir, que le tenéis que hacer entender al paciente que tiene que trabajar, que tiene que colaborar. Exacto, y que hay recuperación sin sufrimiento. Y que no tanto eso, porque se puede recuperar uno con más o menos sufrimiento, depende de qué cosa, pero hacerle entender que nosotros no recuperamos la salud, nosotros ayudamos a que la salud se restablezca de alguna manera, ¿no? Entonces, esa sensación de curar, esa definición de curar es muy peligrosa, y un poco es en lo que se basan las pseudociencias que también hemos comentado, ¿no? Cuando alguien te promete la curación de algo, no sé, imagínate, mi campo de investigación y de especialización clínica es la escoliosis, y alguna vez me he encontrado con profesionales de otros países que dicen, yo es que tengo un método que soluciona las escoliosis, y yo le digo, genial, pues entonces públicalo o lo vemos, ¿no? Claro. Y no, es que no lo voy a publicar ya, pues entonces lo que estás haciendo es prometerle a la gente algo que no puedes demostrar. Sí, es lo que hablamos de las cremas milagro. Claro, entonces cuando uno promete algo que no puede demostrar, en la RAE probablemente aparezca como farsante, a lo mejor, como definición de farsante, ¿no? Y entonces la fisioterapia es todo lo contrario a un farsante. La fisioterapia tiene que recoger el conocimiento científico y enseñarle a la persona cómo puede aplicarlo en su recuperación. Bueno, pues yo creo que esta parte está absolutamente clara, que la fisioterapia es una ciencia médica que se basa en el conocimiento y en la evidencia, y que exige una interacción entre el profesional, el fisio y el paciente. Ese es el éxito de la curación. Exacto. ¿Y en qué patologías podemos aplicar la fisioterapia, Chema? Pues, ¿Podrías hacer una descripción? Sí, si quieres hablamos primero de en qué población puede ir destinada, y aquí a mí, con el permiso de mis compañeros de junta, diré una broma que me gusta hacer siempre. Esto es como el Monopoly, que dice de 9 a 99, pero en realidad es de 0 a 99, o incluso es antes de 0, es decir, hay fisioterapia preparto también, ¿no? Entonces, la fisioterapia se puede aplicar en cualquier persona que necesite de estos conocimientos que hemos hablado para mejorar su condición o su calidad de vida en alguna etapa en la que lo esté necesitando, ¿no? Claro, esta chica, Jessica, hablas de preparto, estaba haciendo un taller de terapia de suelo pélvico. Y yo pues me quedé sorprendido. ¿Cómo claro, esto? claro. Pues, sí, es una técnica. Antiguamente no se hacía nada. Pero ahora nuestras madres sufrieron el que no se hiciera nada, y afortunadamente, pues eso, las ciencias de la salud avanzan. Va haciendo. Claro, exacto. Entonces, cualquier persona puede necesitar o puede beneficiarse, mejor dicho, del trabajo de un fisioterapeuta. Más que nada pueden necesitar, sí, pueden en algún momento determinado. Primero necesitar. Porque respecto a la pregunta más precisa de en qué situaciones o patologías, claro, nosotros hemos sacado un listado muy genérico, pero al final aquí hay una cosa importante, sobre todo en algunas especialidades, por decirlo así, como por ejemplo traumatología, reumatología. O si quieres, utilizo mi ejemplo, que para mí es más sencillo hablar de lo que conozco, que es la escoliosis. Cuando uno tiene una patología de este tipo, una condición de este tipo, es algo que no desaparece, es decir, uno no está sano o enfermo, es una condición que te acompaña de por vida, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a tener ciertas secuelas, si se permite la licencia, después de lo que te ocurrió, que vas a tener siempre contigo. Entonces, eso no determina que tú estés sano o enfermo. La salud y la enfermedad es un continuo, no es una categoría sí o no. Entonces, uno lo que puede hacer es beneficiarse de la fisioterapia para en esa escala entre estoy perfectamente bien o estoy perfectamente mal, puedo estar o intentar estar lo mejor posible en distintas etapas de mi vida, y eso encaja en patología de trauma, de neuro, como fue tu caso, pediatría, suelo pélvico, ginecología. Se puso de moda afortunadamente la patología o el tratamiento de patologías en UCI después de la pandemia y durante la pandemia, fisioterapeutas que trabajan en UCI y mueven y ayudan con los cambios posturales y hacen trabajo respiratorio con los pacientes y demás. Es decir, el abanico es tan grande que nos ha costado sinceramente venir aquí a hablar de algún ejemplo práctico de cómo trabajamos, ¿no? Pero en cualquier situación en la que uno sienta que siente la necesidad de tener que mejorar su calidad de vida,
ahí un fisioterapeuta le puede ayudar un montón. Bueno, yo aprovechando mi experiencia personal de este último año, has hablado ahora de, por ejemplo, de la terapia respiratoria. Después de un derrame cerebral, una de las cosas que yo he notado que me afecta muchísimo ha sido la capacidad aeróbica. Entonces yo me quejé de este tema y me enseñaron a hacer unos ejercicios aeróbicos, que era el fisio, el que me enseñó, ella, la fisio, la que me enseñó a hacer. Entonces, bueno, yo creo que eso me ha venido bien. ¿Podrías describir, tú que conoces mucho mejor, porque yo puedo decir lo que a mí me ocurrió y lo que me ha venido bien, pero no sé ni cómo se llaman la técnica ni nada de eso? ¿Tú podrías decirnos un poco, pues hay hay unas terapias específicas para la gente que tiene cosas neuronales? Hay otra terapia para gente que tiene tendones, otra de escoliosis, otra de respiratorio, otra de suelo pélvico. ¿Nos podrías hacer una descripción un poco amplia ahí del tema? Tengo quizá una pequeña mala noticia, y es que dentro de cada área o de cada patología o grupo de patologías hay ciertas metodologías que tienen más o menos evidencia científica. Entonces yo, por ejemplo, te puedo hablar de lo que yo me dedico, y claro, hay varios métodos de ejercicio con pacientes de escoliosis que sí que son útiles y se han demostrado eficaces. Ya que hablas de escoliosis repetidas veces, porque es tu especialidad, sí, perdón. Explica un poco qué es la escoliosis, para que la gente sepa y pueda establecer comparaciones. Bueno, la escoliosis es una deformidad que aparece en el torso, en adolescentes normalmente, niños y adolescentes. Y entonces genera una serie de complicaciones de salud mental, de autoimagen, de estética, dolor en la vida adulta, ¿no? Pero eso, volviendo un poquito a la pregunta, no nos gusta asociar y decir nombres de terapias concretas con ciertas patologías. Uno lo que tiene que sentir cuando tiene, por ejemplo, una patología neurológica es que le están haciendo un enfoque dirigido a él, ¿no? A lo que le está ocurriendo en ese momento a esa persona, no que le estén haciendo el método Bobat o el método lo que sea, ¿no? Porque ellos hay menos. Es para profesionales. Claro, eso nos interesa a los demás. Exacto, y no interesa a la población, y sobre todo no interesa porque muchas de esas terapias luego en verdad no están muy acompañadas de la evidencia científica. Entonces un poco la exigencia de ser fisioterapeuta hoy en día es coger todo lo que nos han contado en las universidades y lo que contamos en las universidades y someterlo constantemente a juicio científico y juicio clínico, y ver qué herramientas de esas que nosotros le hemos puesto un nombre porque un señor o una señora las inventó y les puso su nombre, cuáles merece la pena seguir utilizando o no, ¿no? Entonces yo lo que sí recomiendo a todos mis pacientes, incluso porque a veces yo trabajo en una clínica privada y cuando nos llaman nos preguntan, oye, ¿este tipo de terapia funciona o no funciona? Yo lo que sí recomiendo a la gente es investigar cuando le han hablado de algún tema así, ¿no? Le han dicho algún nombre específico, pero en principio no me gustaría ser muy preciso en las herramientas. Embargo, has hecho una descripción en la presentación en la que ya empiezas haciendo separaciones entre traumatología y reumatología. Claro, hemos hecho una división un poco grosera por tipo de paciente, ¿no? De alguna para manera. Los pacientes eso es lo que nos interesa, porque después ya entrar específicamente en temas son cosas vuestras. Sí, pero bueno, pues eso, imagínate pediatría, pues cualquier patología pediátrica, deformidades en la extremidad inferior, alteraciones de la marcha, trabajamos, traumatología y reumatología, recuperación después de una fractura, por ejemplo, enfermedades reumáticas, artropatías. En neuro, ¿qué te puedo contar? Pues esclerosis múltiple, o sea, un montón de enfermedades que al final de lo que se benefician es de movimiento, educación y práctica basada en evidencia, más que del método tal o el método cual, ¿no? Y ahora hay una pregunta que es una pregunta que siempre me he hecho yo. Me la he hecho cada día que he ido a Valdecilla. ¿Hasta dónde es independiente el fisio para aplicar un tratamiento? Bueno, por ley somos totalmente independientes, es decir, nosotros somos un profesional sanitario reconocido
en los reales decretos y en las leyes. Yo, como nunca he sido opositor, nunca he estudiado las leyes, ¿no? Pero somos un profesional independiente y la prueba está en que en el ámbito privado los fisioterapeutas son profesionales independientes, ¿no? Ser profesional independiente no exime de trabajar en equipo y de colaborar con otros profesionales y de establecer redes de trabajo, pues, con podólogos, con terapeutas ocupacionales, con logopedas, con médicos de la especialidad que tengamos el paciente, ¿no? O sea, entiendo que un médico que se dedica a neurología colabora con un fisioterapeuta o debería establecer cierta comunicación con un fisioterapeuta que hace pacientes de neuro. Ya, pero fíjate que yo quiero meter el dedo en la llaga porque además colegialmente me interesa mucho que respondas a esta pregunta. Seguramente tus compañeros lo agradecerán. ¿Hasta qué punto en un tratamiento a un paciente el fisio es libre? ¿En el ámbito público o en el ámbito privado? En el ámbito público. Claro. Pues tengo otra mala noticia para ti. Como yo nunca me he dedicado al ámbito público, no te puedo responder algo. Tienes muchos conocimientos de esto. A ver, es que de alguna manera todavía a veces puede ser que el fisioterapeuta reciba una pauta de tratamiento, pues, de otra especialidad de ciencias de la salud, a lo mejor de algún profesional de medicina, ¿no? Y quizá ocurra todavía en especializada, pero como te digo, lo desconozco porque no me dedico a ello. Yo trabajé hace años en primaria, en atención primaria, en centros de salud, y en centros de salud la derivación es directa, es decir, el paciente cuyo médico de familia le recomienda hacer fisioterapia simplemente hace una derivación interprofesional, que es un poco lo que nosotros consideramos que es lo que se debe hacer, porque evidentemente el fisioterapeuta es un profesional totalmente independiente, ¿no? Lo que ocurre es que históricamente, pues tampoco quiero decir ahora una barbaridad porque no me lo sé de memoria, pero a lo mejor hace 40 años, imagínate, en este país no había fisio. La fisioterapia era una especialidad de la enfermería. No lo sabía. Eran enfermeras especializadas en rehabilitación. Sí. Entonces, a lo mejor sí que sigue algún tipo de herencia en esa relación, a lo mejor médico-fisioterapeuta, como ocurría en aquella época, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico somos totalmente, yo no diría independientes, quizá utiliza independientes si no es la mejor palabra, sino autónomos. Es decir, tenemos la capacidad suficiente para desarrollar cualquier tratamiento. Y además tenemos la inteligencia profesional para, si hay cosas que creemos que tenemos que conversar con otros profesionales, lo hagamos. Y además, en nombre de todos los fisioterapeutas de Cantabria, te puedo decir que todos estaremos encantados de colaborar con otros profesionales. Estoy seguro. De hecho, nosotros llevamos en el Colegio de Fisioterapeutas, en la Junta, algo más de un año, y entonces una de las cosas que hemos intentado fortalecer de alguna manera es la relación con el resto de colegios profesionales de profesiones sanitarias, ¿no? Y que surjan colaboraciones y un poco estar en contacto, porque al final Ramón o el paciente o la paciente que nos esté viendo en casa no le importa nada nuestro ego, nuestra rencilla profesional con otros profesionales y estas si me permites la palabra, tonterías que a veces ocurren, sino que lo que le importa es recuperarse, y para ayudar a las personas es mejor si todos nos juntamos que si nos separamos de alguna manera. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el planteamiento que haces es el bueno. Sin embargo, tengo que decirte que desgraciadamente tenemos la reminiscencia de que el médico era el médico y todos los que, pero está cambiando, en el orden de la salud, está cambiando, y votaban alrededor del médico, pues era otra cosa. Pero está cambiando, y lo que pasa es que los cambios nunca ocurren a la velocidad que le gustaría a los que lo protagonizan, ¿no? Sí, eso no es. Pero cuando echemos la vista atrás, o si la echamos ahora mismo y vemos cómo era la fisioterapia en los años 90, pues primero no había. Cuando yo jugaba al fútbol en los años 60, ni había. Pues claro. El masajista. Exacto. Que te echaban un poco de agua o de pimiento ron y se acabó. Y yo que a veces me gusta utilizar la licencia de la edad, me gusta llamarme ya mayor o viejo, como digo yo cariñosamente. No, pero me gusta hacerlo porque es verdad, porque muchos fisioterapeutas nos formamos en los años 90 y lo que se enseñaba en las universidades en los años 90 no tiene nada que ver con lo que se enseña ahora, ¿no? Entonces estamos en una línea, pues evidentemente, de mejoría, de avance, de progresión, de adquisición de todos estos valores profesionales que hemos comentado, ¿no? Y que la idea es, pues, la de siempre, ayudar a la gente de la mejor manera posible. Sí, indudablemente, todas las ciencias de la salud
son es ayudar a la gente. Es nuestra vocación. Eso es lo que nos puede dar calidad de vida. Claro, eso es. Porque en definitiva no se trata de otra cosa. Claro, eso es. Es tener calidad de vida. Pues, Chema, yo te agradezco mucho estas palabras porque nos han ayudado mucho a comprender un poco más la labor de los fisios. Es decir, hoy se ha venido a decir aquí que los fisios son unos profesionales de la salud que están preparados para tomar sus propias decisiones clínicas, que en el ámbito de la fisioterapeuta o de la rehabilitación o recuperación de las personas pueden ser totalmente autónomos, y que esto es una ciencia, que esto ya no es curanderismo, ni manos, ni este es mejor, ni el otro, no, aplican ciencia y trabajo, y por supuesto empatía y cariño, porque cuando en determinadas patologías la cercanía del profesional, del sanitario, pues es una parte muy importante. Ayuda. Chema, ¿tienes algo que decir? No. Para concluir. Para terminar, sería tu última palabra. Bueno, si alguien que nos esté viendo quiere consultar algo más adicional, quiere informarse sobre alguno de estos aspectos o cualquier otro, el colegio tiene siempre las puertas abiertas. O sea, es fácil localizarnos en internet. Una llamada al colegio de fisioterapeutas sirve no solo para los propios colegiados cuando tienen sus necesidades colegiales, ¿no?, de la vida colegial, sino para la población en general, para informarse de, oye, he ido a este sitio y me han hecho esta terapia y no estoy segura de si es un fisioterapeuta o no sé si esta terapia funciona. O sea, el colegio quiere y debe relacionarse también con la sociedad que le acoge, que en este caso claro, es Cantabria, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, nosotros encantados de ayudar todo lo que se pueda. Pues muchísimas gracias, y yo te emplazo para que un viaje que hagas, que vuelvas del Canadá, que vuelvas a hablarnos un poco más de la fisioterapia, y que entremos. Este programa ha sido un programa muy genérico para ponerles en contacto a ustedes con el mundo de la fisioterapia y decirles el valor que tiene y para qué sirve. Pero sin embargo, más adelante podremos entrar en temas mucho más específicos de la fisioterapia, porque hay una fisioterapia que es la que Chema está diciendo, la que debe ser, la que se promueve, y todavía nos queda una fisioterapia residual de otros tiempos que se confunde con otras cosas y que no lo son. Entonces tendríamos que hablar mucho más de la fisioterapia y con temas mucho más específicos, y hablar monográficamente de algunos temas que pueden ser de mucho interés para todos. Así que muchas gracias, señores, y hasta el próximo programa.